¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, hoy vamos a meternos de lleno con un tema que es clave. Lo vemos en la publicidad, en discusiones con amigos y, por supuesto, es una pregunta fija en los exámenes de admisión. Hablamos de las falacias no formales. Son como pequeñas trampas en el razonamiento y créanme, una vez que aprenden a identificarlas, las van a ver por todos lados. Uf, seguro que sí. ¿A quién no le ha pasado? Escuchamos algo que suena convincente, que parece tener toda la lógica del mundo, pero hay como una vocecita por dentro que nos dice, aquí hay algo raro. Bueno, esa sospecha, esa intuición, muchas veces es porque estamos frente a una falacia. El objetivo de hoy es que esa intuición se convierta en una herramienta precisa. Bien, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Primero vamos a definir bien qué es una falacia. Después vamos a ver los dos grandes grupos, las que fallan por la evidencia y las que fallan por el lenguaje. Luego, un resumen clave para diferenciarlas y cerramos con consejos prácticos para el examen. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien. Arranquemos por lo básico. Para poder detectar una falacia, primero tenemos que saber exactamente qué es. A ver, piensen en esto. Una falacia no formal es engañosa porque a primera vista parece que está bien construida. El problema no es la forma, el problema está en el fondo. El error puede estar en el contenido, en la evidencia que se usa, que es muy pobre, o en cómo se manipulan las palabras. Por eso son tan peligrosas y persuasivas, porque apelan a la psicología, aunque lógicamente no tengan ningún sustento. Entremos entonces al primer gran grupo. En todas las falacias que veremos ahora, el problema es el mismo. Las premisas, o sea, las pruebas que nos dan, son demasiado débiles para sostener la conclusión. Es como querer construir un rascacielos sobre una base de arena. Simplemente no se puede. La primera de la lista es un clásico, la generalización apresurada. Esto pasa cuando agarramos un solo caso, una anécdota, y a partir de ahí sacamos una ley universal. El ejemplo es perfecto. Conozco a alguien que come frituras y está sano, así que las frituras no hacen daño. ¿Cuál es el error? Pues que se está ignorando toda la evidencia científica por un único caso. Así que ojo en el examen. Si ven una conclusión gigante, universal, basada en una pruebita chiquita, sospechen, probablemente sea esto. Ahora, la falacia de causa falsa. A nuestro cerebro le encanta encontrar patrones, y a veces ve causalidad donde solo hay casualidad. Que algo pase justo después de otra cosa no significa que la primera lo causó, como en el ejemplo. Acariciamos al pato, después ganamos la lotería. Conclusión, el pato nos dio la suerte. De hecho, hay una frase en latín para esto, post hoc ergo propter hoc, que significa justo eso. Después de esto, por lo tanto, a causa de esto. Es un error de razonamiento muy común. Esta es la apelación a la ignorancia. Y es bastante sutil. Básicamente dice que algo tiene que ser verdad solo porque nadie ha podido demostrar que es falso. O al revés. Fíjense en el ejemplo. Como nadie ha demostrado que los malos espíritus no existen, entonces deben existir. Y aquí está la clave. Y quiero que esto se les grabe. Que no haya pruebas de algo no es prueba de lo contrario. La responsabilidad de probar una afirmación la tiene siempre quien la hace. Y aquí tenemos la apelación a la autoridad inadecuada. Esto es muy típico en publicidad. Ocurre cuando se usa la opinión de un famoso o un experto para validar algo que está totalmente fuera de su campo de conocimiento. Claro, Gastón Acurio es un genio en la cocina, de eso no hay duda. Pero, ¿eso lo convierte en un experto en tecnología? Pues no. La pregunta que siempre tienen que hacerse es, ¿esta persona es una autoridad? De acuerdo, pero ¿es una autoridad en este tema específico? Listo, dejamos la evidencia. Y ahora nos metemos en el segundo gran problema, el lenguaje. Aquí la trampa no está en las pruebas, sino en las propias palabras. Son argumentos que se aprovechan de la confusión y del doble sentido para llevarnos a una conclusión equivocada. La primera de este grupo es la falacia de equívoco. Aquí lo que se hace es usar una misma palabra con dos significados diferentes en el mismo argumento. El ejemplo clásico es genial. El fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. ¿Se dan cuenta del juego de palabras? En la primera frase, fin significa propósito u objetivo. En la segunda, significa final o término. Al cambiar el significado a mitad del camino, la conclusión se vuelve absurda. Después está la anfibología. Aquí el problema ya no es una sola palabra, sino cómo está construida toda la oración. La gramática es tan confusa que la frase se puede interpretar de varias maneras. El ejemplo del pastel es claro. Solo se refiere a que la persona va a comer sin compañía o a que el pastel no lleva nada más. Otro ejemplo clásico. Se vende perro, come de todo, le encantan los niños. ¿Se entiende, no? La mala construcción gramatical crea la ambigüedad. Esta la ven
Todos, pero todos los días. Abran cualquier portal de noticias. La falacia de acento o énfasis consiste en resaltar una palabra o una parte de la frase para darle un significado diferente. El titular grita en mayúsculas, ingreso libre, pero si lees la letra pequeña te das cuenta de que solo es un proyecto de ley, una propuesta. El énfasis en esas dos palabras cambia completamente la percepción de la noticia. Y para terminar, tenemos un par de falacias que son como las dos caras de una misma moneda: composición y división. La de composición es asumir que lo que es verdad para las partes también es verdad para el todo. Por ejemplo, cada pieza de este motor es liviana, por lo tanto, el motor completo es liviano. Falso, ¿verdad? Y la división es justo lo contrario: creer que lo que es verdad para el todo debe ser verdad para cada una de sus partes. Ejemplo: esa orquesta es la mejor del mundo, por lo tanto cada músico de esa orquesta es el mejor. Tampoco es necesariamente cierto. Perfecto, ya vimos los dos grandes grupos. Ahora viene lo más importante, sobre todo para el examen. Vamos a ponerlos frente a frente para que la diferencia quede clarísima, grabada a fuego. Miren, aquí está el secreto. Cuando estén en el examen frente a un argumento sospechoso, la primera pregunta que deben hacerse es ¿dónde está el fallo? Si el problema es que las pruebas son malas, son muy pocas o no tienen nada que ver, entonces están ante una falacia de inducción deficiente. Su palabra clave es insuficiente. En cambio, si las pruebas parecen estar bien, pero el argumento los enreda con palabras con doble sentido o frases mal construidas, entonces es una falacia de ambigüedad. Su palabra clave es confuso. O la evidencia es insuficiente o el lenguaje es confuso. Así de simple. Muy bien. Con todo esto ya en la cabeza, créanme, ya tienen una ventaja enorme. Ahora, ¿cómo usamos esto en el examen, con los nervios y el tiempo en contra? Vamos a ver unos tips prácticos. A ver, esta es su lista de chequeo mental. Primero, busquen palabras totalitarias como todos, siempre, nunca. Suelen ser una bandera roja que indica una posible generalización apresurada. Segundo, si la conclusión les parece muy exagerada para las pruebas que dan, desconfíen. Probablemente sea un problema de evidencia insuficiente. Tercero, si una palabra importante se repite en el argumento, asegúrense de que signifique lo mismo las dos veces. Si no, podría ser un equívoco. Y finalmente, la pregunta de oro que deben hacerse siempre es: ¿esta evidencia de verdad es suficiente para llegar a esta conclusión? Si la respuesta es no estoy seguro, es muy probable que hayan encontrado la falacia. Y por favor, recuerden esto. Saber identificar falacias no es solo para pasar un examen de lógica. Es una herramienta de pensamiento crítico que les va a servir toda la vida, en la universidad y fuera de ella. Y en el examen, claro, es una ventaja directa, porque si son capaces de detectar la trampa en el razonamiento, ya tienen medio punto ganado. ¡Muchísimo éxito!